Este trabajo práctico que por el momento no tiene número, no vamos a organizar entre los docentes para ponerle números a los trabajos prácticos. En principio vendría a ser el trabajo práctico 3. Antes el trabajo práctico 3 era un trabajo de interferencia. Ahora, bueno, no lo tenemos definido todavía muy bien, ¿no? Pero ya vamos a ver cómo los ordenamos. En este trabajo, lo que hacemos básicamente es el ensayo de un electrocardiógrafo comercial. Lo que les voy a mostrar a continuación es una práctica. Hay un ruido ahí de fondo. ¿Está? Lo que les voy a comentar a lo largo de esta presentación es la metodología que se utiliza para hacer el ensayo de un electrocardiógrafo. En este caso vamos a ver un electrocardiógrafo específico, que es el que disponemos en el laboratorio, pero la metodología permite implementar, digamos, metodológicamente se puede implementar a cualquier otro electrocardiógrafo, de cualquier otra marca. ¿Está bien? El que disponemos en el laboratorio es el que se ve acá a continuación. Es un electrocardiógrafo, si mal no recuerdo, creo que era de Dinamarca, una cosa así. Ya saben ustedes, bueno, tiene los datos técnicos principales. En la página web de la materia van a encontrar todo el manual y con especificaciones un poco más profundas. Pero lo principal, datos técnicos que podemos rescatar: el tamaño, el peso. Esto es un dispositivo, todos los dispositivos de medición electromédico, en este caso los electrocardiógrafos, andan sin conexión a línea por un tema de seguridad. O sea, mientras está enchufado, mientras está cargando la batería, el instrumento no anda, ¿no? Entonces es muy importante el estado de la batería. Acá hay alguna especificación sobre los tiempos de carga, las indicaciones de batería baja. Por debajo de un cierto nivel de energía el instrumento deja de funcionar. La capacidad, soporta los cables pacientes de hasta 12 hilos. Ya vamos a ver muy bien, vamos a ver en detalle. Hay alguna especificación de sensibilidad, de la velocidad del papel. Es un instrumento que tiene la posibilidad de mostrar la medición de las mediciones del electrocardiograma sobre papel, y bueno, tiene una posibilidad de interfase con la PC, ¿no? Acá en el práctico hemos probado este instrumento únicamente con impresión de papel. ¿No? Las especificaciones técnicas del amplificador, de los amplificadores que están dentro del equipo, rango en frecuencia. Hay 3 amplificadores con 12 canales para selector de entradas, el rechazo en modo común y algunas otras especificaciones de impedancia que lo vamos a ir viendo en detalle. Y tiene filtros que son filtros de línea, filtros para quitar los 50 Hz, filtros digitales, y algunos filtros para quitar las componentes de continuo o actividad muscular, etc. ¿Está bien? Estos son aspectos técnicos del equipo. Este instrumento, en particular, al ser un instrumento de medición, obviamente requiere suma atención al mantenimiento, ¿no? En particular, cuando uno adquiere un equipo de este tipo, viene con el cable paciente por el cual nosotros conectamos a la persona, la interfaz entre la persona y el equipo, y un set de electrodos. Estos que se ven en colores son electrodos tipo pinza, que se colocan en las extremidades, muñecas y tobillos, y estos son los electrodos tipo sopapitas, que lo vamos a ver, que se usa para las derivaciones precordiales. Bien, las partes de este electrocardiógrafo son las siguientes. La parte trasera de este equipo, así como indican en la figura,
tenemos la entrada, entrada SG, dice, acá va conectado el cable paciente. El cable tiene una ficha específica y están todos los hilos, son los 12, 10 hilos. Tiene un puerto serie que permite conectar este dispositivo a una PC y comandarlo a través de una computadora. El botón de encendido y el enchufe de alimentación. ¿Está bien? Es únicamente lo que tiene la parte trasera. En el frente, el equipo tiene un panel de display. ¿Está bien? El panel de display hay indicaciones de qué característica tienen las señales que están siendo adquiridas. Tiene un indicador de batería, el número de pulsos, también es una información que proporciona el equipo, o sea, los pulsos por minuto, la sensibilidad, el tipo de derivación que está utilizando en ese momento, qué tipo de derivación es esta señal de DSG, por ejemplo, la velocidad, los tipos de filtro que está utilizando, etc. ¿Bien? Acá es una información visual. Esto es, la señal, también aparece obviamente la señal de DSG que está siendo adquirida, pero esto es únicamente a modo de visualización, de información por parte del usuario. Acá sobre el display no se puede hacer ningún tipo de medición. Después tenemos el teclado. Esta es la interfase con el usuario. A partir de este tecladito nosotros podemos hacer, comandar, podemos seleccionar las derivaciones, podemos seleccionar la sensibilidad, la velocidad, podemos comandar el equipo. Ya vamos a ver un poquito más. ¿Qué otras cositas tiene? Este botoncito que tiene acá arriba es un botón de apertura de la tapa. Si uno presiona ese botoncito, se abre una tapita. Acá se encuentra una ranurita en donde se coloca el papel de impresión. ¿Está bien? Acá sale el papel para hacer los registros. Esta es la tapa portapapel. Acá tenemos la salida el papel sale por esta ranurita. Y bueno, son las partes constitutivas del equipo, la parte básica, ¿no? Para utilizar un equipo se hace lo siguiente. Lo primero que hay que hacer es colocar el cable paciente. Esto es el uso diario de este equipo, el cable paciente, un cable de este tipo, en donde el cable paciente se diferencian muy bien cuáles son los cables para hacer las derivaciones que ustedes ya han visto, derivación 1, 2 y 3, y después son unos cablecitos más cortos con una configuración de colores diferente a estos, los cuales son para conectar las precordiales. Estos cablecitos lo que se hace es, se conectan a estos electrodos pinza que van colocados en las muñecas y se utilizan geles para colocar estos electrodos pinza y la configuración, dónde va colocado cada uno de estos, acá tenemos una figurita y esa figurita aparece en el electrocardiógrafo, acá como para no acordarse de memoria, digamos, son dispositivos que son manejados generalmente por enfermeros, ¿no? Especialista que sabe cuál es la derivación, él sabe cómo conectar el equipo, cada uno de estos va en una determinada posición y esa posición está en esta figurita. Si hay que hacer registro de precordiales, también, ¿está bien? Se utilizan estos electrodos de tipo chupito, son electrodos, tienen una estructura de goma, se aprieta y se coloca esto sobre el tórax de la persona y hace una especie de succión de la piel, ¿no? De tal forma de que se produce una conexión entre el electrodo metálico y la piel. Bien, la posición de cada uno de estos, ya saben ustedes que hay posiciones específicas, ¿no? Esta es la forma en que se conecta un electrocardiógrafo. Bien. ¿Dónde se hacen las mediciones de interés? Se hacen sobre el papel, en este caso. Cuando ustedes entran a una enfermería, rara vez van a encontrar una computadora en donde la persona haga las mediciones sobre la pantalla de la PC.
Generalmente estos dispositivos andan sin ningún otro tipo de interfase. El papel sale por acá, por donde aparece la flechita, y tiene esta forma. Tiene información del paciente, información de cómo está siendo tomado la señal de electrocardiograma, a qué velocidad, con qué sensibilidad. Esto es un pulsito que manda, es un dibujo de un pulso de 1 milivoltio. La amplitud de este pulso es de 1 milivoltio como para tener una relación, una relación aproximada de las amplitudes de lo que estoy midiendo. ¿Está bien? Acá hay una derivación 1, 2, 3, estoy midiendo derivaciones y esas son las características, ¿no? Esto que tenemos acá son especificaciones de la velocidad. En este caso se está midiendo, se está imprimiendo este papel a 25 milímetros por segundo, con una sensibilidad de 10 milímetros por milivoltio. Acá nos está dando información temporal y de amplitud, y ya vamos a ver cómo se utiliza eso. No se está utilizando filtro y está encendido un filtro de línea, que es el filtro de 50 Hz, ¿no? Si yo quiero hacer una medición sobre el papel, ¿bien? Acá tenemos un zoom de esta imagen. Por ejemplo, acá medimos desde esta onda QRS hasta este otro QRS, hacemos la medida sobre el papel, encontramos que hay 22 milímetros. Esos 22 milímetros, ¿cómo los convertimos? O sea, esto nos permitiría determinar los pulsos por minuto, ¿verdad? Entonces, de los 22 milímetros que estoy midiendo a una velocidad de 25 milímetros por segundo, regla de 3 simple, se determina que el tiempo que hay entre este QRS y este otro QRS es de 0,88 segundos. Tengo que estar corriendo a mis hijas acá, tengo todo aislado. Lo que equivale a 68 pulsos por minuto. ¿Estamos? De la misma forma, por ejemplo, para medir de la onda T a este QRS, hay una distancia de 7 milímetros, lo cual equivale a 0,28 segundos, son 228 milisegundos. Ya estoy obteniendo información temporal precisa. ¿Está bien? Y, por ejemplo, en amplitud, si yo quiero medir la amplitud de este complejo QRS, de la misma manera, ¿no? 8 milímetros con una sensibilidad en este caso de 10 milímetros por milivoltio. Esto significa que cada 10 milímetros tengo 1 milivoltio, regla de 3 simple, encuentro que la amplitud de esta es de 0,8 milivoltios. Esta es la manera en que se sacan mediciones, le vuelvo a repetir, esto es un instrumento de medición. A partir de estas mediciones, uno puede diagnosticar enfermedades, evaluar la funcionalidad del corazón, ¿está bien? Ingeniero, Sí. una pregunta. ¿Por Sí. qué está activo el filtro de línea de 50 Hz si el aparato está funcionando con batería? Acuérdense que el acoplamiento del ruido, eso lo tienen que haber visto en interferencia, no se acopla únicamente por que esté enchufado o no esté enchufado el equipo. Se puede acoplar por el paciente, o sea, la persona, si hay una línea de 50 Hz que está cerca de la persona, se acopla la interferencia también por ahí, o se puede acoplar también por los cables. ¿Está bien? El hecho de que Claro. esté enchufado. El hecho de que esté enchufado no significa que no va a haber ruido. La interferencia siempre está. ¿Bien? Claro. Gracias, ingeniero. Bueno. Sin embargo, estas mediciones para que representen fehacientemente la función del corazón, tiene que ser un instrumento, tiene que estar calibrado, tiene que estar controlado. Para ello existe, por norma, diferentes test que nos permiten determinar qué también está funcionando el equipo. Hay un test de inspección visual. El test de inspección visual es algo un poco subjetivo, sin embargo existen tablas en donde uno va tildando. ¿Qué permite eso? Saber por ejemplo, si yo pongo en el test de inspección visual que tiene una abolladura, obviamente voy a saber de que ese equipo podría tener un mal funcionamiento, ¿no? Tengo que hacerle una revisión más exhaustiva. Las técnicas de mantenimiento preventivo, el equipo puede andar perfectamente, pero hay
algunas reglas, algunas normas que periódicamente hay que hacerle cierto mantenimiento, justamente para que asegurarse que eso esté funcionando siempre. Y los test de funcionalidad, que son los test un poco más profundos, que son los que vamos a ver ahora, que nos van a permitir ver si realmente el equipo está bien. Cuando hay generalmente el mantenimiento preventivo, evita llegar a los test de funcionalidad. Los test preventivos se programan cada cierto periodo de tiempo y se trata de evitar llegar al test de funcionalidad, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver, si algún médico o enfermero dice, este equipo me parece que no está andando muy bien. Entonces, para ustedes como ingenieros, van a poderle hacer unos test de funcionalidad para asegurarse en qué podría estar fallando y qué soluciones se podrían tomar, ¿no? Les vuelvo a repetir, son instrumentos de medición y tienen que estar perfectamente en perfecto funcionamiento. ¿Mm? En el práctico, el test de funcionalidad, entre las cosas más importantes, abordamos estos temas, las respuestas de 1 milivoltio, la sensibilidad, la linealidad, velocidad del papel, la respuesta en frecuencia del equipo, esto es, respuesta en frecuencia cuando es la determinación de la frecuencia de corte superior y la de corte inferior, ¿no? El factor rechazo en modo común y el trazo de calidad, que es más bien cómo está graficando una señal de ESG. ¿Bien? Entonces vamos a ir por parte a cada uno de estos ítems. Los materiales para este trabajo práctico son el electrocardiograma comercial con su set de cables, con los electrodos tipo pinza, el gel conductor. Vamos a necesitar el osciloscopio y un generador de función. Algún accesorio de resistencia se podría necesitar. La respuesta de 1 milivoltio nos permite ver el tipo de respuesta que está teniendo el electrocardiógrafo. Si nosotros le ponemos un pulso de 1 milivoltio a la entrada del electrocardiógrafo, esto nos debería dar un trazo agudo. ¿Está bien? ¿Cómo se muestra? Vendría a ser la respuesta ideal, esta. ¿Qué pasa si no me da esto y me da una respuesta subamortiguada? Una respuesta subamortiguada significa que tengo un subamortiguamiento en la señal. Si yo tengo este tipo de respuesta, eso quiere decir que las ondas rápidas, las ondas de transiciones rápidas, transiciones temporales rápidas, como es un QRS, me podría producir este tipo de respuesta, a lo que llevaría a una sobreestimación del ESG. Al caso contrario, la respuesta es sobreamortiguada, que significa que las transiciones rápidas las atenúa. Va a pasar esto, digamos, si yo le meto un pulso, cuando yo obtenga la respuesta, si yo tengo respuesta sobreamortiguada, se va a ver con esta forma. ¿Está bien? Hay una amortiguación, eso significa que el ESG, que tiene una transición rápida, se va a ver atenuado. ¿Está bien? Entonces esto, ver hasta qué punto es el tipo de respuesta, nos permite, digamos, saber si esto va a tener o no va a tener sobreestimación en las mediciones de ESG. Bien. ¿Cómo hacemos las respuestas de 1 milivoltio? Tenemos el electrocardiógrafo y al electrocardiógrafo hemos dicho anteriormente que le tenemos que meter un pulso. Bien, al electrocardiógrafo, la interfase, o sea, para introducirle alguna señal al electrocardiógrafo, tenemos el cable paciente. El cable paciente habíamos visto que tiene los 4 pines, que son para hacer las 3 derivaciones, y las precordiales. Ahora, ¿cómo hacemos para introducir un pulso? Tenemos el generador de señales. Perfecto, con el generador de señales vamos a conseguir el pulso del milivoltio o algo que esté cerca por ahí. ¿Está bien? Ahora, lo primero que hay que hacer es todos los pines, vamos a dejar uno libre y todos los vamos a conectar, los vamos a cortocircuitar y los vamos a poner a tierra.
¿Está bien? Esto nos permite asegurarnos que por ninguno de estos se introduzca algún tipo de señal espuria ni algo por el estilo, ¿no? Se deja únicamente uno libre. Por ese uno libre se conecta la salida del generador, va el positivo a ese punto y la masa, o sea, la parte de la Tierra, ya saben que los generadores que disponemos en el laboratorio no son del tipo bipolar, es una señal que va entre un pin positivo y la Tierra, ¿está bien? Entonces el pin de Tierra pues, lo conectamos a la Tierra, a donde están cortocircuitados los otros. Perfecto, esta es la manera de conectar el electrocardiógrafo comercial. Por supuesto, tenemos que controlar qué es lo que le estamos introduciendo, por lo tanto vamos a utilizar un osciloscopio. ¿Está bien? Un osciloscopio que vamos a poner a la salida del generador de señal. ¿Está bien? Para saber si esto es una de las primeras, esto para poner a punto todo el setup. Lo primero que vamos a hacer es poner una señal senoidal. Una señal senoidal, ¿en qué frecuencia? Una frecuencia que esté dentro del ancho de banda del electrocardiógrafo, de 0,05 a 120 Hz, 125 Hz. ¿Está bien? Ponemos una senoidal. ¿Qué vamos a hacer? Hay un botoncito que nos va a permitir, si apretamos eso, va a empezar a salir el papel con lo que le estamos introduciendo al equipo. ¿Qué derivaciones vamos a elegir en la cosa? La derivación que vamos a elegir en esta configuración que estamos viendo tiene que ser tal que el electrodo verde, o sea, que la posición verde sea la patita más o menos del amplificador. O sea, que tendría que tener una derivación 1, 2 o 3. ¿Está bien? Si yo pongo derivación 1, en la derivación 1 no voy a... Esto es tierra, por lo tanto, el amplificador queda configurado de una manera que no recibe ninguna señal de entrada. ¿Está bien? Entonces, en 2 o 3 voy a poder hacer las mediciones. Cuando yo apriete el botoncito de impresión me va a salir el papel por acá. En el papel tiene que aparecer la señal senoidal que le estoy introduciendo. Si llegara a aparecer cortada, por supuesto me aseguro que la entrada tiene que ser muy, muy bajita. Voy a poner una entrada muy chiquita. Esto siempre se pone a mínimo con la máxima atenuación. Recuerden, acá tiene que haber milivoltios. Cuando yo aumente un poquito la amplitud, me puede llegar a salir esto. El generador de señales me puede llegar, muy probablemente, no me permita entregar los pocos milivoltios que esto necesite para que no sature. Entonces, ¿qué hago? Si yo veo que la señal está saturada, le sigo bajando la amplitud al generador hasta conseguir esto, algo que no esté saturado. ¿Está bien? Si llego a conseguir eso, perfecto, no tengo que agregarle nada al setup experimental y ya estaría listo para comenzar a hacer las pruebas. Pero si yo no llego a sacarlo de la saturación, inevitablemente le voy a tener que poner un divisor de tensión. Este divisor de tensión, una cosa muy simple, son dos resistencias en esta configuración y ponemos un divisor para sacarlo de la saturación. Siempre tratamos de no poner los divisores de tensión porque cuando ponemos resistencia generalmente son fuentes de ruido. ¿Bien? Entonces tratamos de evitar, pero si no se puede evitar, hay que ponerlo. Supongamos que en nuestro setup experimental hemos logrado que nuestro generador nos entregue los milivoltios que nosotros necesitamos, perfecto, no necesitamos divisor de tensión. Con esto adecuamos la señal. Perfecto, listo. Ya hemos logrado obtener una senoidal que no recorta, tenemos todo listo. Entonces, ¿qué vamos a introducir ¿qué le vamos a dar al generador? Vamos a introducir al electrocardiógrafo un pulso cuadrado. ¿Está bien? Es lo que queremos evaluar es la respuesta de un milivoltio. En el papel vamos a obtener algo como esto. ¿Está bien? Esto es, digamos, lo único que he hecho entre este papel que está acá arriba y este papel que está abajo es variarle
variarle la frecuencia acá. ¿Está bien? En el generador he variado la frecuencia, más rápido, más lento, no he hecho más nada. ¿Cómo se hace esta evaluación? Se agarra un zoom, en su informe ustedes van a hacer un zoom, ¿y qué vemos acá? Y bueno, vemos que no hay una respuesta ni sobreamortiguada ni subamortiguada. Por lo tanto, podemos decir que este equipo está, que la respuesta a 1 milivoltio es satisfactoria. Una cosa que le quería aclarar es que el test del nombre de respuesta de 1 milivoltio se le ha puesto, digamos, porque antes los equipos viejos tenían un botón el cual generaba el milivoltio que yo necesitaba. O sea, no necesitaba hacer esto. Tenían un botoncito, apretaba ese botoncito y me salía en el papel la gráfica del milivoltio. Entonces, no necesita hacer nada de esto. Por eso ha quedado como respuesta de 1 milivoltio. El pulso de 1 milivoltio acá, fíjense que es el que está acá adelante. Después acá estoy metiendo más de 1 milivoltio, pero no importa. Mientras no sature, no importa. Lo que yo quiero ver es que el tipo de respuesta no sea ni subamortiguada ni sobreamortiguada. ¿Estamos? Bien. Entonces, esto es una evaluación, no, fíjense que no es subjetiva, es más bien objetiva, ¿no? Porque el que está evaluando si es o no es la persona que está mirando el registro. ¿Está bien? Vamos a la sensibilidad, el segundo punto. Una de las especificaciones que entrega el fabricante es la sensibilidad. Las sensibilidades son, por ejemplo, la sensibilidad de este equipo 0,25 centímetros por milivoltio. ¿Qué significa eso? Esto significa que si tengo a la entrada del ECG, del electrocardiógrafo, una señal con 1 milivoltio de amplitud, si le introduzco 1 milivoltio, en el papel debería medir 25 milímetros. El error, acá especifica un error, es muy importante esto, con un error de más o menos el 3%. ¿Está bien? Después hay otras sensibilidades, en este caso serían 50 milímetros por milivoltio, 100 milímetros por milivoltio y hasta, sí, y hasta 2 centímetros por milivoltio, ¿no? Esto es una especie. Ahora, esto es muy importante que la sensibilidad sea la correcta, que el error esté dentro del 3%. Recuerden que estamos midiendo si el QRS es un valor muy grande. Los médicos, o sea, en la medicina, para hacer un diagnóstico se trata de evitar la objetividad e ir directamente a tablas. Entonces es muy importante que estas sensibilidades estén bien, ¿no? ¿Cómo se hace ese test? Este test de sensibilidad se hace de la siguiente manera. El setup conectado, así como tenemos el equipo, se introduce nuevamente un pulso cuadrado. Bien. Lo que voy a tener en cuenta es, a través del osciloscopio, voy a medir el voltaje real que le estoy introduciendo al electrocardiógrafo. Selecciono una amplitud, la que a mí me parezca. Puede ser 1 milivoltio, 2 milivoltios, 3 milivoltios. Lo que yo lo que tengo que estar seguro es que esta medición esté bien. Selecciono una sensibilidad, aprieto el botón de impresión y obtengo el registro de papel. Bien. Cuando en este registro de papel, lo que voy a hacer es medir qué voltaje es el que está imprimiéndose en ese papel. ¿Ya? Voy a obtener un B medido. ¿Cómo voy a obtener este voltaje? Pues, acá hay milivoltios, pero si yo conozco la sensibilidad que estoy evaluando, puedo obtener esto esto está en milímetros, puedo obtenerlo en milivoltios. Luego, con este valor medido y el valor real, puedo calcular un error. ¿Está bien? Una cosa que voy a tener en cuenta es que estos valores pueden estar, el valor real y el valor medido pueden estar en milímetros o en milivoltios. En milímetros, esto, listo, ya está en milímetros. Pero el valor real en milímetros, ¿cómo sería? Bueno, tengo que hacer el valor real, los milivoltios que le estoy introduciendo,
convertir esto a milímetros con la sensibilidad que estoy evaluando, listo, tengo las dos cosas en milímetros. ¿Está bien? Este error tiene que estar dentro del 3%. Esta prueba se hace para cada una de las sensibilidades. Recuerden que hemos visto que tiene 4 sensibilidades. Tendríamos que evaluarla cada una, pero por cuestiones de tiempo, en este práctico únicamente la hacemos para una, ¿no? La linealidad. La linealidad es una propiedad muy importante de estos equipos. ¿Qué significa esto? En principio, cuando nosotros le introducimos al electrocardiógrafo una entrada de B1 en milivoltio, una señal con amplitud B1, en el papel vamos a medir tantos milímetros, que le ponemos M1. La linealidad significa que si yo a la entrada la multiplico por un factor, o sea, en vez de ponerle B1, le pongo el doble, en este caso A sería 2, en el papel, ¿qué se debería medir? 2 veces la cantidad de milímetros que medía anteriormente. Esta es la propiedad de linealidad que queremos evaluar. Fíjense que, ¿cómo sería, dónde está lo lineal acá? Lo lineal está lo siguiente, si nosotros graficamos, en el eje X están los milivoltios y en el eje Y están los milímetros, entrada, salida. B1, M1 tenemos el puntito rojos. A por B1, A por M1 tenemos este otro puntito rojo. Estos dos puntos definen una recta. Una recta que tiene una cierta pendiente. Esa pendiente es la sensibilidad que yo estoy midiendo en el equipo. ¿Cómo determino esta sensibilidad? Sencillo. Bueno, si tengo todas estas mediciones, la sensibilidad medida tiene esta forma. ¿Está bien? Lo que yo tengo que hacer es, esta sensibilidad que estoy midiendo tendría que ser igual a la sensibilidad que yo estoy usando, a la sensibilidad real del electrocardiógrafo. ¿Está bien? ¿Cuál es la sensibilidad real? Es esta, a esta especificación. ¿Está bien? Entonces, con esta medida y con la real, yo puedo calcular un error porcentual y eso debe estar dentro del 3%. ¿Está bien? ¿Cómo hago experimentalmente? ¿Cómo hago esto? Bueno, setup experimental, todo conectado. Lo que le vamos a introducir primero es un pulsito, bien, que tiene un determinado voltaje B1. Cuando yo le pongo eso, le pongo el botón de impresión, me sale en el papel, mido M1. ¿Estamos? ¿Qué hago después? Saco ese pulsito de uno, aumento ese pulso, el A no necesariamente tiene que ser el doble, puede ser el triple, el cuádruple, puede ser una fracción, puede ser el 1,5 de B1, no importa, aumento un poco, ¿está bien? Hago la medición, vuelvo a registrar el papel y obtengo el A por M1, acá voy a obtener otro número, otro valor de milímetros, un poco más grande. Con esos dos, ya tienen la formulita anteriormente, calculo la sensibilidad medida con esta formulita y calculo el error. Esta prueba se tiene que hacer para cada una de las sensibilidades. Nuevamente, por cuestiones de tiempo, no lo podemos hacer y lo hacemos para uno. ¿Se entiende? Bien, vamos a controlar la velocidad del papel. Las mediciones temporales en el electrocardiograma son fundamentales. La distancia entre la onda P y el QRS es un factor, es algo que es una variable que es indicador de muchas patologías. ¿Está bien? Por ejemplo, el electrocardiógrafo en este caso presenta ciertas velocidades que son 5, 25 y 50. Estos son milímetros por segundo. El error de esta velocidad es un poco más ajustada, desde el 1%. Esas son las especificaciones del fabricante. ¿Qué significa esto, por ejemplo, para una velocidad de 5 milímetros por segundo? Significa que si el periodo de una señal de entrada, si el periodo de señal de entrada es de 1 segundo, es decir, una frecuencia de 1 Hz, entonces en el papel debería medir un periodo de 5 milímetros, con un error del 1%.
¿Está bien? De manera análoga se hace lo mismo para 25 y 50 milímetros. Bien, ¿cómo controlamos la velocidad de papel experimentalmente? Bueno, nuevamente setup. Ahora vamos a seleccionar en el generador una onda triangular de aproximadamente 10 Hz. Lo que sí tengo que tener cuidado es no tomar la medida de 10 Hz de estas perillas. Acá hay un display en el generador que indican 10 Hz. No, no me tengo que guiar de eso porque no siempre estos displays, le vuelvo a repetir, son displays de visualización que más o menos está indicando qué frecuencia. Puede andar bien o puede andar mal. Recuerden, el generador no tiene acoplado un instrumento de medición, y más los generadores baratos. ¿De dónde voy a sacar la información en frecuencia que le estoy introduciendo al electrocardiógrafo? Del osciloscopio. Acá voy a medir el tiempo real, eso yo lo voy a utilizar como mi palabra santa. ¿Está bien? Introducimos una onda. ¿Por qué onda triangular? Onda triangular tiene una explicación muy simple. Es porque yo puedo localizar un vértice y medir de un vértice al otro. Si yo pusiera una senoidal, puedo cometer un error un poco más grande. ¿Está bien? Podría utilizar una triangular, podría utilizar una cuadrada también, pero ¿qué pasa con la cuadrada? Que si el equipo tiene un poco de sobreamortiguamiento, me desaparecen los bordes, ¿está bien? Los bordes de las esquinas. La triangular generalmente es la que mejor funciona. En el papel, ¿qué voy a obtener? Esta figurita. ¿Está bien? Acá en esta figura yo voy a calcular los tiempos, el T medido, ¿está bien? El T medido que puede estar en milímetros o en segundo. En segundo, ¿cómo? ¿Cómo obtengo obtengo esto en segundos? Porque yo sé a qué velocidad está corriendo el papel. ¿Está bien? Entonces, por regla de 3, ya tengo el tiempo. Entonces, con esa medida, con el T real, que está acá en rojo, medida en el osciloscopio, y el T medido en el papel, puedo calcular el error. ¿Estamos? Esto, nuevamente, hay que hacerlo para todas las velocidades. La respuesta en frecuencia. Bien, dentro de las especificaciones del amplificador está el ancho de banda. En este caso tenemos de 0,05 Hz a 150 Hz. ¿Está bien? Estas son las frecuencias de corte medidas a 3 dB. ¿Está bien? Son las frecuencias de corte. Después hay algunas cosas, algunas especificaciones del filtro que cuando entramos en el detalle del manual aparecen claramente cuáles son las frecuencias de corte, qué características tiene, etc. Tanto el rango de frecuencia, este rango de frecuencia que aparece acá, como las especificaciones de los filtros, se pueden verificar a través de un simple barrido en frecuencia. Y el barrido en frecuencia ya lo saben ustedes. ¿Está bien? ¿Qué significa un barrido de frecuencia? Es introducirle al electrocardiógrafo señales senoidales de diferentes frecuencias. Y armar una curva y a partir de esa curva determinar la frecuencia de corte. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos experimentalmente? De nuevo el setup experimental. Ahora vamos a introducir una señal, todos van a ser señales senoidales, que van a tener una amplitud de entrada y van a obtener la frecuencia la frecuencia de la señal senoidal la vamos a medir en el osciloscopio. ¿Por qué medimos la amplitud? Si en principio la amplitud no la vamos a cambiar. Lo que pasa es que algunos generadores, cuando hacemos barridos, en general frecuencias que son muy bajas, pueden tener alguna variación de amplitud. Esto es únicamente para asegurar, no debería, pero no todos los generadores andan perfectamente. ¿Está bien? Muy bien, determinamos frecuencia, la amplitud y obtenemos primero a una determinada frecuencia. Acá tenemos la grafiquita en el papel de una onda, una frecuencia, le aumentamos la frecuencia, y así. ¿Está bien? ¿Qué nos interesa de esto? Las amplitudes. ¿Está bien?
nosotros vamos a tener un montón de tiritas de papel en donde la información que tenemos que sacar acá es qué amplitud tiene cada una de estas. Lo que hay que hacer simplemente es armar una tabla. Para cada frecuencia que yo le estoy metiendo, medir esa amplitud. Esta amplitud, le vuelvo a repetir, puede estar en milivoltios o en milímetros. Cualquiera de dos formas, la información resultante va a ser la misma. Bien. ¿Qué hago con esa tablita? Grafico. ¿Está bien? Voy a graficar. Voy a tener una curva más o menos de este tipo y cuando la meseta que tiene una determinada amplitud caiga al 0,7, acá voy a poder determinar la frecuencia de corte superior. ¿Qué pasa con la frecuencia de corte inferior? Se preguntarán ustedes. Bueno, antes de contestar eso, les comento una cosa. Generalmente las respuestas en frecuencia son gráficas que se ponen en decibeles, se ponen ganancias, ¿está bien? En este caso, no se puede hacer una curva de respuesta en frecuencia en dB, no podemos poner ganancia, porque no se puede determinar la ganancia diferencial. ¿Por qué? Porque al electrocardiógrafo nosotros le estamos poniendo una entrada en milivoltios y en el papel estamos midiendo milivoltios. Milivoltios sobre milivoltios, no hay ganancia, ¿está bien? Para conocer la ganancia de estos amplificadores de un electrocardiógrafo comercial, lo que deberíamos hacer es desarmar, encontrar dónde la salida y medir los voltios, ¿está bien? Cosa que no se hace, a no ser que sean muy curiosos. No vayan a romper cosas, ¿no? ¿Está bien? No se puede determinar ganancia. Entonces, por eso, con esta grafiquita perfectamente podemos determinar la frecuencia de corte superior. Buenísimo. Este procedimiento nos va a permitir eso. Pero, ¿qué pasa con la frecuencia de corte inferior? Bueno, hay algunas cuestiones. Los generadores de señales, el generador de señal tendría que ser capaz de proporcionar una señal con una frecuencia por debajo de los 0,05 Hz, que es la frecuencia de corte inferior que está especificando el fabricante. ¿Está bien? Es decir, tendría que ir por debajo. Supongamos que nosotros para armar una curva necesitemos llegar al 0,1 Hz. Si eso se pudiera, por ejemplo, no todos los generadores pueden, pero si pudiera, fíjense que hay una cosa práctica bien importante. Una señal de 0,1 Hz tiene un periodo, una onda de 100 segundos. ¿Qué significa eso? En el papel, ahora veamos en el papel, a una velocidad de barrido de 50 milímetros por segundo, que es la velocidad más rápida del electrocardiógrafo, la longitud del papel tendría que, acá hay un error de edición, tendría que tener una longitud de 5 metros. O sea que para meter una onda que tenga una frecuencia de 0,1 Hz, tendríamos que gastar 5 metros de papel. Definitivamente no es práctico. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo hacemos? Si nosotros analizamos este circuito, ya lo sabe, este es el amplificador esquemático, ¿no? Que estaría dentro de ese electrocardiógrafo. De todo este esquema circuital, esta parte, la tercera etapa, es el filtro. ¿Bien? Específicamente estos dos cositas, C5 y R5, son los que conforman un filtro pasa alto de primer orden. Es el que establece la frecuencia de corte inferior. Lo que tenemos por acá arriba es lo que define la frecuencia de corte superior. ¿Está bien? Esto podemos considerarlo como un filtro pasivo que tiene una frecuencia de corte inferior que se le puede determinar de esta forma. Es 1 sobre 2pi por tau. ¿Qué es tau? Es R5 por C5. Buenísimo, ya tenemos solucionado. ¿Pero qué pasa? R5 y C5 no lo conocemos. No tenemos forma de conocer nosotros el valor de esos componentes. ¿Cómo hacemos entonces? Si analizamos ese circuitito, que es una red C5 y R5, es una red RC, si nosotros a la entrada le ponemos una componente de continuo, ¿qué es lo que intenta hacer el filtro? Como es un pasalto, intenta quitar esa componente de continuo.
a la salida de ese circuitito tendríamos una cosa así. ¿Está bien? Intenta quitar esa componente de continuo en una forma exponencial. Esta forma exponencial, como es una RC, responde a la curva de descarga capacitiva. Esto significa, cuando yo le pongo el pulso, el capacitor se carga al tope, se carga al máximo, a B0. ¿Está bien? Una vez que se cargue despacito, comienza a descargarse por C5. ¿Está bien? Hasta quitar la componente de continuo. La curva es esta. Acá tenemos la constante exponencial. Esto es la curva que describa la descarga capacitiva, ¿no? Y acá está el tau. El tau que estaría relacionada a C5 y R5. Bueno, si yo obtengo esta curva de este circuitito, yo no conozco C5 y R5, pero conozco la respuesta. ¿Cómo determinaría el tau? Entonces, la cosa es, para poder determinar el tau, si a la ecuación de esta de arriba hago t igual a tau, o sea, a mí me interesa conocer qué pasa acá. O sea, lo que hago es reemplazar este t por tau. Acá me queda igual, me queda elevado a la menos 1 y obtengo esto. ¿Qué significa esto? Al tau lo voy a poder determinar cuando el voltaje de carga del capacitor caiga al 0,37 veces. Caiga 0,37 veces. Entonces, si yo tengo esta respuesta, mido B0, pum, perfecto. Cuando esto caiga 0,37 veces, pum, determino tau. Y listo. Si yo conozco tau, aplico la formulita esta anterior, de frecuencia de corte inferior, y ya tendría definido esto. ¿Está bien? Bien, ¿cómo hacemos esto experimentalmente? ¿Cómo hacemos esto en el equipo nuestro? Entonces, ahora, nuestro equipo, le vamos a poner una cuadra de baja frecuencia. Estos generadores no son capaces de producirme un escalón, o sea, un nivel de continua que sea continuo para siempre. Eso me lo proporciona una pila, una cosa así. Los generadores no, pero sí el generador puedo generar una señal que tenga una señal cuadrada de muy baja frecuencia y que tiene más o menos el mismo efecto. ¿Está bien? Cuando yo pongo una cuadrada a la entrada, obtengo una respuesta aproximadamente de este tipo. Va a tener estas características. Lo importante de esto es ver la transición acá. Acá ha habido una carga y descarga, y una carga del capacitor. Entonces, nos paramos en esta zona. Fíjense, tenemos como carga del capacitor y descarga por C5. ¿Está bien? Cuando tenemos esto en el papel, lo que vamos a seleccionar son, acá lo que no sabemos es cuánto vale B0. Eso es un problema, no sabemos cuánto se está cargando el capacitor, porque fíjense que viene de una transición a otra transición. Si a este le hubiéramos dado más tiempo, esto capaz que sigue subiendo, no sabemos. Entonces el B0 no lo conocemos, pero sí podemos determinar de esta curva dos puntos. Este punto definido por B1, T1, y este punto definido por B2, T2. Como esos puntos pertenecen a la curva de carga y descarga del capacitor, digamos, responden a esta ecuación. B1 va a ser igual a B0, que no lo conozco, por E sobre T1, sobre tau, y B2 de la misma forma, en otro tiempo. ¿Está bien? Acá, de estas dos ecuaciones no conozco el tau. Hago la división entre B1 y B2. Cuando hago esa división, se me va el B0 y me queda una ecuación en donde de esa ecuación yo puedo despejar el tau. Cuando yo despejo el tau, me quedan, fíjese, en función de los tiempos y voltaje y amplitudes que estoy midiendo. Perfecto. Ahí determino el tau. Una vez determinado el tau, aplico la ecuación para determinar la frecuencia de corte inferior y tenemos el valor de esa frecuencia. ¿Sí? Bien, vamos al rechazo en modo común. Esto ya es de lo último, ¿no? El rechazo en modo común que presenta el fabricante dice que por lo menos el mínimo tiene que ser 100 dB. El rechazo en modo común. Lo que queremos ver es si eso
se verifica o no en el equipo que estamos evaluando. Veamos, repasemos un poquito el concepto de rechazo en modo común. Esto es nuestro circuito. ¿Está bien? Este es el circuito de rechazo en modo común. ¿Cómo determinamos el rechazo en modo común? Tenemos que cortocircuitar estas dos y ponerle la alimentación acá. ¿Está bien? Y evaluar la salida. ¿Qué característica tiene que tener esa señal que le estamos poniendo a la letra del amplificador? Una, tiene que estar en el orden de los voltios, tiene que ser muchos voltios, 10, 15 voltios, y la frecuencia de esa senoidal tiene que estar dentro del ancho de banda del electrocardiógrafo. ¿Estamos? Cuando yo tengo esto, el rechazo en modo común lo puedo determinar como la ganancia diferencial dividido en la ganancia en modo común. La ganancia diferencial en este circuito se la puede determinar. La ganancia en modo común es la amplitud B de entrada sobre esta tensión de salida. Esta ganancia es muy bajita. ¿Está bien? Acá tengo muchos voltios y acá tengo milivoltios a la salida. En esta configuración. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema acá? Que en el electrocardiógrafo comercial la ganancia diferencial no la conocemos. Ya le he dicho yo que no se puede determinar esa ganancia diferencial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a recurrir a una aproximación del rechazo en modo común. ¿Está bien? ¿Cómo es el ensayo? Entonces, este era el setup que veníamos utilizando. ¿Está bien? Fíjense. Ahora, lo que vamos a hacer es desconectar vamos a poner dos patitas, dos pines libres, ¿está bien? Dos conectores libres, y lo que vamos a hacer es cortocircuitarlo. Después todo el resto se mantiene conectado a tierra. Acá vamos a cortocircuitar dos entradas y la vamos a aislar del resto. ¿Vamos? O sea, lo que estamos haciendo es tratar de reproducir esta situación. ¿Sí? Ponemos una senoidal. Esta senoidal vamos a tener que procurar de darle mucha amplitud. ¿Está bien? Generalmente se da a todo lo que puede dar el generador. Los generadores de señales no son capaces de entregar 100 voltios ni nada. Entregan alrededor de 8 o 10 voltios, 20 voltios como máximo. No entregan mucho más que eso. ¿Está bien? Son dispositivos de muy baja potencia. Fer, disculpa. Sí. Ahí estás cortocircuitando la salida del generador, lo romperías. Creo que el azul del generador va conectado a la tierra también. No, creo que lo hemos conectado así. Es más, he revisado en un práctico. No se rompe. ¿Por qué no se rompe esto? Porque no entrega. Acá sí es verdad que al cortocircuitar lo vamos a exigir en corriente. No, estoy casi seguro que va el rojo que sale del generador a las dos entradas del electrocardiógrafo, por eso es modo común, porque entra la misma señal en los dos. Perdón, claro, sí, tiene razón, el profe Gabriel, acá tiene razón, y ya nomás lo corregimos acá en línea, como dice el profe, sí, acá hay un errorcito, fíjense, esto, mandamos acá, sí señor, acá, esto por hacer la apurada, perdón, y este cosito, plom. Gracias, Gaby. Ese. Perfecto, Bueno. Gaby. Ese era el cortocircuito. Nunca lo vi, no lo vi. Ay, acá no aparece. Ahí está. Eso es. Perfecto. Sí, señor. Sí. Ahí sí tenía un error. Ahí está mal eso. ¿Estamos? Entonces, cortocircuitamos dos entradas y ponemos la entrada positiva del generador a esas dos y la tierra a los restantes pines que están conectados a tierra. Perfecto. Recuerden el voltaje de entrada en el orden de los voltios. Fernando,
Sí, Fernando, quería hacer sí. una acotación que los dos que estás poniendo a tierra tienen que estar involucrados en la Sí, 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 derivación que elijas. eso le estoy por comentar. Ah, Eso estoy por comentar. bueno, perdón. No, está bien, está bien. Acá lo que hay que tener en cuenta es que en la configuración que yo utilice tiene que considerar la derivación que yo selecciono acá, la derivación se selecciona con este botoncito, ¿no? Con este que está acá, este último, se selecciona la derivación. 1, 2 o 3 va a depender de que esta sea el más o menos o más. ¿Está bien? Ninguno de estos dos puede ser tierra. ¿Está bien? Entonces ahí seleccionamos la derivación que corresponde y hacemos el registro. ¿Mm? Ponemos el botoncito de impresión y obtenemos más o menos acá. Recuerden, estamos metiendo voltios y en el papel lo que vamos a medir con la máxima sensibilidad es una señal muy, muy, muy bajita. ¿Está bien? Esto está en el orden de muy poquitos milivoltios. ¿Qué vamos a hacer con esta señal? Vamos a medir la tensión de salida. O sea, qué amplitud tiene esa señal, que algunas veces se puede medir, otras veces es más complicado. Entonces, luego, la ganancia en modo común es tensión de entrada, orden de los voltios, tensión de salida, muy poquitos milivoltios, esto va a ser muy chiquito, muy grande, ¿está bien? A ver, y una vez calculada la ganancia en modo común, como no tengo ganancia diferencial, recuerden, la formulita incluía una ganancia diferencial, acá le vamos a poner el 1 y esa es la aproximación que estamos utilizando. Es una aproximación. Entonces, vamos a poner 1 dividido la ganancia en modo común. ¿Está bien? Y finalmente esto es... Sí. Siempre es ganancia, es salida sobre entrada. Entonces, la salida, claro, la salida está al revés, en la ecuación de ganancia en modo común. Eso es porque es muy chiquitita la salida, sobre una entrada muy grande, la ganancia es muy pequeña. Exactamente, sí. Entonces, V out sobre V in. Exactamente. Bien. Está quedando un poco improlejo, pero después, No, Gaby, por favor, perfecto, sí. dale una Perfecto, editadita lo ahí. entendemos. Pero bueno, sí, son cositas así de edición que uno la va haciendo. Va escribiendo rápido. Bueno, los chicos tienen que entender que estamos preparándole toda la clase contada, ya que no lo podemos dar práctico. Este es prácticamente el práctico contado, esto es lo que tienen que informar a ellos. Lo bueno sería cuando estas cosas se hacen, quedan mejor en la cabeza y en la experiencia, ¿no? Antes que leerlo y todo eso, uno lo lee perfecto, lo entiende perfecto, pero si no lo ha hecho por lo menos una vez, la retención es mejor cuando se lo hace en la práctica, ¿no? Cuando uno toca las cosas. Bien, acá había un errorcito, es al revés, entonces a partir, después de determinar la ganancia en modo común, se calcula el rechazo. ¿Está bien? Esto es en veces, si lo quiero calcular en decibeles, porque la especificación está en decibeles, se hace 20 por logaritmo de 1 sobre la ganancia en modo común. Bien. Y después, por último, hacemos un trazo de calidad, que este punto más que nada es para ver el funcionamiento del electrocardiógrafo. Para que ustedes toquen y vean, a ver, la derivación 1, derivación 2, qué sé, cuál es la diferencia. En realidad, como test de funcionalidad, digamos, como ingenieros poco nos dice, digamos, ¿no? Esto, por ahí, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es hacer un registro le ponemos primero las pinzas, le ponemos a uno de ustedes, se coloca el CCT, el electrocardiógrafo, sin filtro, con filtro, se hacen contracciones para ver cómo se mete el electro, por ejemplo, en este caso el electromiograma, cómo se mete al electrocardiograma, ver qué pasa si tengo no puesto el filtro muscular, si tengo el filtro muscular pasa algo, si no tengo el filtro de interferencia muscular pasa otra cosa, entonces ver ese tipo de cosas, ¿no? La funcionalidad de los filtros
etcétera, ¿no? Eso es lo que vemos en trazo de calidad. Bueno, bien. Eso sería lo que hacemos en todo